tenemos en la comunicación telefónica con Ana Paredes, así que vamos a ir a la entrevista directamente con ella, ¿eh? La vamos a presentar como corresponde. Ana Paredes Latman es concejal en el Consejo Deliberante de La Matanza por el MST FITU, y la tenemos en línea. Hola Ana Paredes, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿cómo están, compañeros? Muchas gracias por la comunicación y perdón por la demora. No pasa nada, que estamos acostumbrados a los vericuetos. Bueno, Ana, qué momento, ¿no? Porque yo veía un video tuyo estos días que está circulando ahí por las redes donde haces una denuncia, que uno supone que esas cosas pasan, ¿viste? Por ejemplo, cuando uno piensa en la deuda externa y piensa que hubo un juez que ordenó, como el juez Ballesteros, que ordenó que se auditara y lo mandó al Congreso de la Nación para que no se pagara, y eso se cajoneó, nunca se vio, nunca se trató. Entonces uno a partir de esas cosas piensa que pasan y que no es anormal que ciertos proyectos se cajoneen. Pero vos estás haciendo una denuncia donde los proyectos en general de la izquierda, o lo que presenta la izquierda, por lo menos en la legislación de La Matanza, son cajoneados. ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, llegás a esa conclusión por una cuestión real, pero ¿cómo se lo hacemos saber a la gente? Sí, la situación es así. Ustedes saben que por primera vez la izquierda en las elecciones del 2021 conquistó lugares en los consejos deliberantes de varios distritos del conurbano bonaerense. Veníamos teniendo presencia en el Congreso Nacional hace mucho tiempo, la legislatura bonaerense, pero nunca en los consejos deliberantes. Así que es una experiencia, este mandato es el primer mandato que tenemos desde la izquierda y bueno, conociendo un poco cómo es el trasfondo en los territorios como Matanza, justamente, que está conducido por uno de los varones del conurbano, ¿no? Que es Fernando Espinosa. Claro. Que, como vos decís, en términos generales, uno ya sabe un poco, o se dice, es una verdad un poco popularizada, pero bueno, en este momento nos está tocando verla de manera concreta. A mí me tocó asumir en abril, porque tenemos un mecanismo de rotación de bancas en el Frente de Izquierda Unidad, donde somos 4 partidos y nos vamos rotando. Desde abril que asumí, empecé a presentar diferentes proyectos. Uno de los primeros que presentamos, por ejemplo, tuvo que ver, más allá de algunas cuestiones locales, con el repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se había hecho en esos días. Y ese, por ejemplo, es un proyecto que todavía no llegó a comisiones. Y es un proyecto incluso de declaración, o sea, no es que implica cierta supervisión técnica en términos de presupuesto, no implica mayor complejidad a que el municipio o su bancada mayoritaria, que es del peronismo, se posicione en un tema que públicamente se supone también repudian ese acuerdo. Bueno, al parecer, no solo no quieren formalizar ese repudio, sino que tampoco quieren o habilitan la posibilidad de discutir sobre este tema como sobre otros, que también hay proyectos cajoneados. Nosotros al momento logramos aprobar que se declare de interés municipal el programa Jóvenes y Memoria, es decir, algunas cosas que suponemos no tienen un costo político para el peronismo, pero no se avanza sobre temas en los que el costo político tiene un peso para ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las últimas sesiones, sí logramos que se trate un proyecto nuestro, pero tuvimos que dar una pelea brutal para, de alguna forma, imponerlo, en el sentido de que pedimos que se trate sobre tablas el proyecto, porque era una cosa de emergencia ante las inundaciones, y nos implicó que nos terminen gritando, cantando la marcha peronista de manera provocadora en la cara. A mí me dijeron, vos sos jovencita, no sabés. No. Bueno, toda clase de provocaciones y una cosa muy escandalosa, pero logramos que el proyecto se trate sobre tablas. Por supuesto lo votaron en contra, ¿no? Claro. Siendo una medida de emergencia ante las inundaciones, todo el distrito en el tercer cordón, sobre todo, nosotros acá tenemos los 3 cordones, cruza nuestro distrito,
el tercero estaba bajo el agua total, gente que nuevamente lo perdió todo. Y bueno, nuestro proyecto no era ninguna locura, eran algunos subsidios para paliar esa situación, ocuparse de la reconstrucción de algunas viviendas que quedaron destruidas. Claro. Explicábamos incluso de dónde sacar la plata, aplicando un impuesto especial a las multinacionales del distrito, como las de Galperín. O sea, no era ninguna locura. Sin embargo, todo ese escándalo transcurrió para terminar votándolo en contra. Así que hay una situación muy compleja, y lo último que te digo antes de terminar con la respuesta es que hay una situación también de un acuerdo político, ¿no? Porque cuando se dio esta situación de los inundados, nosotros, previo a la sesión, ya anticipamos que queríamos tratar sobre tablas este tema en una reunión donde estaban los presidentes de todos los bloques, que ahí hay presencia del mileísmo, hay presencia de el PRO, hay presencia de el PJ y hay presencia nuestra de la izquierda. Con todos esos bloques presentes, lo que nos respondieron, y que nadie desmintió, es que hay un acuerdo de todos los bloques para que no se trate nada sobre tablas que no haya sido mandado por el Ejecutivo, es decir, por Fernando Espinosa. Nosotros obviamente dijimos, disculpen, pero de todos los bloques no es, pues nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio. Pero bueno, el resto evidentemente es parte de ese acuerdo, no lo desmintió y en los hechos lo defendió, ¿no? Claro. Ana, qué importante. Sí. Primero, resaltar la importancia de que la izquierda tenga banca en la legislación, digamos, para poder denunciar este tipo de cosas, porque si no, quedan en la naturalidad, como que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires, que es una provincia histórica gobernada por el peronismo, por lo menos en los últimos 40 años han estado casi siempre, y los gobernadores han tenido doble mandato y demás, y una provincia que sigue teniendo los mismos problemas que tiene de toda la vida, ¿no? Inundaciones, calle de tierra, gente que vive hacinada, digamos, y donde pareciera que los únicos que hacen cosas son ellos, ¿no? Digamos, el peronismo, que acá, que allá. Yo no me quiero poner en anti, pero sí me quiero desenmascarar un poco esta cuestión natural de que el único que hace cosas es el peronismo, cuando en realidad lo que es el que menos hace también en algunos aspectos, y está quedando claro con estos acuerdos de que no se traten las cosas en tablas, sobre tablas y demás. ¿Cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires hoy? ¿Cómo lo ven ustedes de la legislación y el nivel de desocupación? Más allá de La Matanza, o sea, vos si querés hablar únicamente de La Matanza, hablame de La Matanza, pero digamos, ¿cómo ven ustedes en general la provincia de Buenos Aires? Y vemos una situación, vos lo decías, ¿no? Estos problemas que son históricos, pero también en la medida en que no se resuelven, no es que siguen igual, se agravan, porque claro, si vos no tuviste cloaca durante 20, 30, 40 años y el barrio se deteriora. Claro. Si no tuviste asfalto durante 40 años y se deteriora, ojo, no solo en términos de lo material, de cómo viven los trabajadores y los sectores populares en la provincia, que es de manera muy desigual, muy injusta para gente que labura y pone el cuerpo todos los días para sostener la provincia más rica del país, por otro lado. Sino que también hay un proceso ideológico. Nosotros, si pensamos cómo llegó Milei acá, bueno, tiene que ver en gran medida con no dar respuesta a los problemas de la gente. Y nosotros hoy hacemos reuniones, por ejemplo, el domingo tenemos una reunión abierta ahí con vecinos en Virrey del Pino, que a partir de lo de las inundaciones, se quieren organizar más general para pelear por las obras de entubamiento, de asfalto, de las cloacas ya les parecen una cosa como un ideal, como difícil de lograr. Y imagínate lo básico que es tener la cloaca, pero no es parte de la realidad. Y esa gente ya no tiene ninguna duda con que el peronismo no va a resolver los problemas. ¿Qué le dice el peronismo a esa gente que hace 40 años que están esperando el asfalto, que en muchos casos figura como asfaltado y no está asfaltado y no saben dónde se habrá ido ese presupuesto? Esa gente es la que
termina siendo el voto a la derecha para aprobar algo nuevo con Milei, o que bueno, el voto que también desde la izquierda tenemos que disputar para que tenga un sentido progresivo, ¿no? La denuncia al peronismo no se resuelva por la vía de un tipo que quiere destruir la provincia, y tuvimos acá también la experiencia de Vidal en el plano de la derecha, que no fue para nada positiva, entonces mucho menos lo va a hacer Milei. Pero bueno, la provincia está con una situación muy grave. El ajuste nacional es indiscutible, arrasa y pretende arrasar con todo. Creo que no puede todo lo que se propone porque hay luchas, porque hay resistencia de la gente, pero que en la provincia tampoco el ajuste nacional puede tapar o puede anular el hecho de que en la provincia estamos sufriendo también un ajuste que es propio de la política provincial, y que este escudo que se suponía que él mismo alentaba, Kicillof, que iba a producir sobre la provincia para que el ajuste nacional no llegue a los trabajadores provinciales, bueno, eso no está sucediendo. De hecho, bueno, yo soy docente, estamos peleando en toda la provincia por el salario, por las condiciones laborales, por las condiciones de nuestras escuelas. Ayer fuimos a jefatura distrital y nos atendieron con la policía. La jefa distrital atrincherada no quiso salir a darnos respuestas. Y nosotros vamos con reclamos de que no cierren cursos, que no cierren escuelas, que no nos descuenten por hacer un paro. Es decir, son cosas muy básicas. Y entonces nosotros discutimos que Milei hace un decreto de necesidad y urgencia para atacar el derecho a huelga, pero después hacemos paro en la provincia de Buenos Aires para reclamar salario y nos persiguen y nos atacan por hacer eso. Entonces, resulta un poco contradictorio el discurso con el accionar concreto. Una provincia donde también está habiendo despidos, donde también se reprimió a trabajadores por reclamar por esos despidos, como es el caso de los trabajadores de Georgalos. Bueno, en estos últimos días también se movilizó un sector del movimiento piquetero ayer para exigir programas sociales a Kicillof, porque también Milei arrasó con todo, pero no hay una asistencia a los comedores y a los compañeros que quedaron completamente desabastecidos de esa asistencia que ya de por sí era muy mínima, ¿no? Sí. Entonces al gobernador le decimos que para ser diferente también hace falta acciones, ¿no? No solamente el discurso progresista. No, seguro, y no solamente favorecer a los propios, ¿no? Hay una población que está esperando desde hace mucho tiempo. Ana, Claudio Gallo, que es mi compañero de piso, está acá al lado mío, quiere hacerte algunas preguntas. Dale, genial. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy bien. Bueno, mira, yo escuchaba este tema de que la izquierda ha llegado a los consejos deliberantes de Provincia de Buenos Aires por primera vez, y al mismo tiempo lo que vos decías de que el peronismo bloquea todo tipo de discusión y todo tipo de propuestas que sean beneficiosas para el pueblo matancero, para el pueblo de Provincia de Buenos Aires. Ahora, esto yo lo emparento con lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, en donde se votaron leyes importantes para el pueblo y en donde Milei dice que las va a vetar. Entonces la idea que a mí se me cruza por la cabeza, yo no te quiero faltar respeto a vos, ni al Fitu, ni a nadie, pero me da la impresión que todo esto no sirve para nada, porque, o sea, uno se rompe el traste discutiendo, debatiendo, polemizando, tratando de imponer sus ideas, y después vienen los tipos y te cantan la marcha peronista y te dicen que sos una pendeja de mierda, o te dicen que lo vas a vetar. Entonces, ¿cuál es es decir, ¿sirve para algo ser diputado, senador o concejal en la República Argentina? Yo sé que es una pregunta incómoda porque vos estás en eso, pero me gustaría tener una visión más general desde la izquierda, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el país para que las cosas cambien?
Bueno, está buena la pregunta porque creo que alienta a discutir una cosa más profunda. Yo creo que sirve, que es un espacio conquistado y que lo tenemos que defender y sacarle todo el jugo posible, a pesar de que sabemos que estamos en esta situación, ¿no? Que estamos en minoría, que difícilmente logremos aprobar muchísimos proyectos, a no ser que sean apoyados en la movilización. Y ahí creo que está el tema. Nosotros no vamos a los consejos deliberantes o al Congreso Nacional a ser parte de esa institucionalidad. De hecho, te cuento que se enojaron muchísimo conmigo ahí en esa institución cuando saqué a la luz este supuesto acuerdo que hay entre todos los bloques y que después se confirmó en las sesiones, que salvo la izquierda, todos se ajustan a esos acuerdos de casta que hay. Se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque no quieren que vean cómo funciona y sobre qué está sostenida esa institucionalidad, donde después todos salen hacia afuera con un discurso, pero ahí adentro defienden todos los mismos intereses. Claro. Entonces creo que es valioso que la izquierda desenmascare el rol que juegan las diferentes fuerzas políticas que responden a intereses patronales, más allá de los discursos con los que después le van a pedir el voto a la gente, ¿no? Entonces creo que ese es una parte del rol de la izquierda que tiene que jugar en esos espacios de representación. Creo que también tenemos que pelear por visibilizar las luchas ahí adentro. Lo de los inundados tuvo mucha repercusión, que impulsamos nosotros, a pesar de que no se aprobó la ley, tuvo mucha repercusión y se puso en agenda. El tema de los municipales lo venimos también dándole mucha visibilidad ahí, que vienen con salarios de indigencia. Y creo que no hay que perder de vista nunca que lo decisivo y lo determinante siempre y en todo momento va a ser la calle. Entonces no puede estar nuestra actividad legislativa desligada de los procesos de lucha de clases, de apoyar las luchas en curso, de intentar que se coordinen y de intentar arrancar por abajo lo que sería necesario en esta coyuntura, que es un plan de lucha, un paro general para derrotar a este tipo. Nosotros no tenemos ningún tapujo en decir, y que nos acusen de desestabilizadores lo que quieran, pero Milei se tiene que ir, porque sí. No, está bien, está bien. Termina, por favor, termina. No, está bien. Bueno, vos pertenecés al Movimiento Socialista de Trabajadores, ¿no, Ana? Sí. Bien. Hablemos un poco de socialismo, Ana. ¿Cómo sería un país socialista en la República Argentina? ¿Qué habría que hacer? Bueno, sería un país donde las decisiones fueran tomadas por las mayorías y donde hubiera espacios de democracia directa, para empezar, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Nosotros alentamos, por ejemplo, los procesos de control social, no sé, las privatizadas de los servicios públicos, por ejemplo, que ahora Milei está queriendo avanzar todavía más en esos procesos de privatización. Nosotros proponemos que sean estatizadas y que sean controladas por sus propios trabajadores y usuarios, porque ¿quién más que los trabajadores saben poner a funcionar el sistema energético en Argentina? ¿Y quién más que los usuarios sabemos que necesitamos que no se corte la luz cuando sube un poco la temperatura, o no quedarnos incluso sin gas, como pasó hace algunos pocos días? Bien. Creemos que hay que discutir el modelo productivo, que eso también hace al modelo que nosotros proponemos. Recuperar la industria nacional, recuperar los trenes, pero hay todo un basamento más económico y político, que es que lo primero que tenemos que hacer es romper con el Fondo Monetario Internacional, basados, por supuesto, en la consulta al pueblo, pero ¿con qué primer objetivo? Y hay que destinar un aumento general de salarios acorde a la canasta familiar, de forma universal. Hay que subir las jubilaciones acorde a la canasta familiar, garantizar el 82% móvil. Bueno, sobre esa base consultar al pueblo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en hacer lo que vos contabas de Ballesteros, que descubrió que había tantos delitos? Bueno, investiguemos la deuda, suspendamos el pago. Bueno, perfecto. Ahora, yo coincido 100% con todo lo que vos acabas de decir.
Ahora, vos sos consciente de que esto no sería un paseo por el bosque, ¿no? Es decir, que no iríamos todos nosotros tocando la flauta y mirando los pajaritos mientras la oligarquía se rinde, ¿no? O sea, ¿cómo pensás que podría darse ese proceso? Es decir, la pregunta es la siguiente: si nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer en un país en donde se levantaron más de 200 campos de concentración y se torturó y se desapareció toda una generación, y en donde tenés una bestia delante que te dice que si hay que seguir pegándole a los viejos, se le va a seguir pegando a los viejos, y si hay que seguir tirándole gas pimienta en la cara a las nenas, se le va a seguir tirando gas pimienta en la cara. En ese contexto, me parece que la movilización es como, o sea, apuntar a la movilización es como un poco genérico, ¿no? Como un poco general. ¿Cuál sería el camino? ¿Una combinación de ganar elecciones con movilización popular, establecer un gobierno socialista a través de un proceso electoral? ¿Qué tenemos que hacer para que se vaya Milei? Bueno, está claro que un paseo por el bosque no va a ser, al menos sería un paseo por el bosque, un bosque plagado de lobos. Ajá. Eso está claro. Nosotros no decimos que sea fácil, ni intentamos simplificar la pelea o el desafío que tenemos por delante en esta etapa del capitalismo, que es una etapa de un capitalismo decadente, que muestra también elementos de barbarie, como el genocidio en curso que hay en Gaza. Es un capitalismo que ni siquiera en su faceta más progresista, allí donde hay gobiernos progresistas, pueden garantizar los derechos más elementales a las mayorías sociales, y que están también en una disputa mundial entre sí, los capitalistas, para ver quién se lleva mayores tasas de ganancia, y basados en la superexplotación de los trabajadores y de la naturaleza también. Entonces, ese es el contexto, me parece ese es el desafío de la etapa en la que estamos. Y en el caso de Argentina, creo que soy optimista en cuanto a la movilización, no optimista de lo poético, del idealismo, sino porque me parece que en la experiencia que tenemos, incluso en la experiencia corta que llevamos teniendo con Milei, corta pero intensa, vimos que cada vez que hubo una convocatoria concreta, sólida, para salir a movilizarse, la gente lo aprovechó y se sumó a esa convocatoria. El 24 de marzo fue inmenso, la lucha universitaria fue inmensa, la pelea que está dando el Garrahan en este momento, no porque sea la única lucha, sino porque es la lucha que es un poco testigo, en el sentido de que logró un apoyo social y tiene una perspectiva para el triunfo, me parece importante, es muy grande. Cuando logramos arrancar, digo arrancar porque entiendo que no fue por voluntad política, justamente a las centrales sindicales, paros, las movilizaciones fueron grandes, el acatamiento al paro indiscutible. Entonces, creo que hay voluntad de lucha y que cada vez que eso logra un canal para expresarse, lo hace. Correcto. Y creo que hay un agotamiento de algunos sectores sindicales, como la CGT, políticos como el PJ, para poder representar a la mayoría de los trabajadores y poder dar una orientación que esté a la altura de las necesidades, porque la CGT se va a reunir con el Fondo Monetario y con el propio Milei en el Pacto de Mayo, pero no atiende el llamado de las bases, no alienta procesos democráticos por abajo. Entonces creo que el problema no es la gente, sino sus conducciones, y que entonces por eso hay que seguir exigiendo a esas conducciones que estén a la altura, porque nosotros no renegamos de la herramienta sindical, porque eso termina en la ideología de Milei, decir que los sindicatos no sirven para nada. Hay que recuperarlos, hay que ponerlos al servicio de lo que necesitamos, y hay algunos momentos en los que incluso hace falta crear nuevos sindicatos. Nosotros, por ejemplo, decimos haría falta en este país crear una nueva central sindical que sea combativa y que sea basada en el método democrático de la democracia obrera.
Pero además de exigirle, bueno, hay que generar un proceso por abajo. O sea, los trabajadores del Garrahan, este 17, el jueves que viene, Sí. están convocando a una marcha que no es solo de ellos, sino que ponen un poco el apoyo social que consiguieron ellos al servicio de ver si se logra iniciar un proceso de coordinación de las luchas. Y que a la vez ese proceso de coordinación de las luchas no está desligado de la pelea por derrotar a este gobierno políticamente. Pero creo que eso es en las calles, más que con los votos. Obviamente nosotros vemos válida la pelea electoral, presentamos nuestra alianza como Frente de Izquierda para las elecciones provinciales, estamos muy orgullosos de eso, de la conquista del Frente de Izquierda. Vamos a dar la pelea electoral y vamos a intentar no solo renovar, sino crecer en la representación conquistada y poner esa representación al servicio de las luchas. Pero es esa lógica y no la contraria, es decir, no hay que luchar para que después eso se vea en votos, sino que la conquista, en tal caso institucional, tiene que estar al servicio de seguir alentando la movilización y la organización, porque nosotros no tenemos dudas de que la gente no terminó su experiencia con Milei, pero que en algún momento la va a terminar y se va a hartar. Y bueno, este país ha mostrado, así como es el país del golpe del 76 y de los centros clandestinos, también es el país único que ha jugado como jugó a los genocidas, producto de la organización por abajo que incluso tiró a la dictadura, ¿no? Claro. Y eso es una gran conquista que tenemos como pueblo y es parte también de nuestra memoria colectiva, más allá de que se exprese con más o menos fuerza en las diferentes coyunturas. Creo que la gente está haciendo una experiencia, creo que en algún momento, más tarde o más temprano, se va a expresar con fuerza en las calles, con o sin la CGT a la cabeza, y creo que la izquierda tiene el desafío de que cuando eso suceda, estar lo suficientemente organizados y con una propuesta no solo política que la tenemos, sino organizativa, amplia, para poder también ser un factor de transformación social en este país y ser un factor de poder, ¿no? Que es lo que no pudimos hacer en el 2001. Claro. Macanudo, Ana, te paso con Claudio Bevilacqua que sigue con la conversación. Te mando un abrazo grandote a vos y a todos los compañeros. Un abrazo grande, Claudio, gracias. Bueno, Ana, llevamos 32 minutos de nota y te agradecemos un montón estos minutos que nos diste a nosotros. A mí me quedan muchas cosas de las que vos decís resonando, ¿no? Hablaste mucho ahora sobre la última pregunta de agotamiento y yo pienso en el agotamiento que tienen las personas que quedan colgadas del mapa, ¿no? Todas aquellas personas que quedan sin posibilidades cuando pasan estas cosas, cuando a algún sector de la sociedad se le ocurre hacer una experiencia como con Milei, como también hablaste de eso, ¿no? La gente está haciendo su experiencia, pero hay gente que queda colgada del mapa sin ningún tipo de recurso, y vos estás trabajando de alguna manera en una provincia donde eso lo muestra constantemente. Y yo no puedo dejar de pensar en esa gente que no le queda nada, absolutamente nada, porque ya ni siquiera vive hacinada, vive en la calle, no tiene que comer, o en algunos casos tiene problemas de adicciones, ya sea del alcohol, de la droga o de lo que sea, salen a delinquir para poder sostenerse. Digamos, toda esa gente que el sistema expulsó de alguna forma y que de alguna manera... Esto corre por mi cuenta, no quiero decir que las legislaciones sean responsables. Digo, esta democracia representativa y este ensayo que hay sobre las poblaciones de ver cómo salimos adelante, castiga. Digo, y pensando en lo urgente, ¿cómo resolvemos eso? Porque ya ni siquiera alcanzaría con una dádiva, ponerle con un plan social. Por más que le demos a la gente un plan social de 1 millón de pesos, la gente que está colgada al mapa va a seguir colgada al mapa. ¿Cómo lo resolvemos? Sí, es dramática la situación. La gente en situación de calle se multiplicó dramáticamente.
en el último tiempo, y no hay una respuesta a la altura y no hay una respuesta estatal, ¿no? La respuesta que se ve autoorganizada desde la propia solidaridad de los vecinos o de las organizaciones que un poco intentamos contener la situación, o las asistimos directamente, o está en manos de instituciones clericales que se dedican a la asistencia y que me parece que también juegan un rol político en la situación política más de conjunto, ¿no? Que son grandes aliados del Estado, pero que el Estado deja en sus manos la atención de algunas situaciones como el consumo problemático, y acá se necesitaría inyectar presupuesto y al cedronar se necesitaría inyectar presupuesto al sistema de protección de niñeces y adolescencias, que está completamente desfinanciado, precarizado sus trabajadores. Y creo que también, porque coincido con esto que decís, el programa social nos puede servir para salir del paso o para la sobrevivencia más mínima, pero no nos va a servir para cambiar de fondo la situación. Por eso hay que fortalecer la salud, los programas de niñez, los programas de atención al consumo problemático, la educación. Son problemáticas estructurales para resolver incluso lo más urgente, ¿no? Y creo que por eso también es tan terrible la orientación que da el peronismo, por ejemplo, en la plaza, cuando habló Cristina después del fallo, que por supuesto nosotros repudiamos el fallo, pero el mensaje que dio el PJ en esa plaza fue: vamos a volver, que lo que significa es que hay que esperar a 2027. ¿Qué queda de esa gente? Que ya ahora, como vos decís, esta caída del sistema, ¿qué queda de ellos en el 2027? Claro. Es brutal, es de una exclusión completa esa orientación política, lo cual demuestra, me parece, una vez más que no es por ahí, ¿no? Que hay que organizarse ahora, y que es ahora la lucha contra Milei, y que es urgente, porque no estamos hablando de una aspiración personal ni combativa solamente de la izquierda porque somos quilomberos. Estamos hablando que hay gente que se está muriendo porque no recibe las medicaciones. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ana, contame brevemente, para cerrar la nota, ¿cómo ven de cara a las elecciones que vienen en la provincia de Buenos Aires? Sé que sos candidata a diputada por la tercera sección y que hay otros candidatos ahí de la izquierda. Contame un poquito cómo ven el panorama, qué expectativas tienen, cómo viene eso. Bueno, creo que lo que va a atravesar la elección es justamente esta situación social que venimos charlando, social y económica, que va a ser transversal en la elección. Por eso creo que se va a expresar nuevamente, o que tiende a ser así, de expresarse una abstención, como viene sucediendo en las diferentes elecciones provinciales, por un hartazgo que hay, por un agotamiento, como veníamos hablando, y por una falta de ver por no ver alternativas, ¿no? Por la positiva a Milei, porque el PJ está muy desgastado y la gente no hizo su experiencia y no lo ve como alternativa porque nos llevaron un poco hasta acá, ¿no? Claro. Entonces los que ya se agotaron de Milei no ven al PJ. Bueno, ahí tenemos, creo, un desafío desde la izquierda de poder hablarle a esa gente y poder aparecer como alternativa política para que se castigue, pero que se castigue por la positiva, con gente que va a levantar la voz por los reclamos populares. Y lo último es que creo que para eso, pero también para trascender la elección, porque no es solo la pelea electoral, sino que está vinculada al proceso por abajo, la izquierda también tiene un desafío en sí misma, que es poder transformarse en una estructura que aliente la participación de más activistas, de más luchadores, de más organizaciones incluso, con los que nos vinculamos en la calle, pero que no son parte del Frente de Izquierda, porque tenemos el problema de un sector del Frente de Izquierda que es muy sectario, con la posibilidad de abrirnos a la participación de otros sectores. Nosotros creemos que hay que hacer un congreso abierto del Frente de Izquierda para relanzar en un sentido la propuesta de la izquierda, porque en este contexto de ajuste y de una alternativa política que era el peronismo, que no está dando respuesta, que no está enfrentando a Milei consecuentemente, la izquierda tendría una oportunidad, pero sujeto a
tener iniciativa, ¿no? Para capitalizar esa oportunidad. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y por supuesto vamos a dar la batalla electoral con nuestras propuestas y recorreremos la provincia como lo venimos haciendo un poco alrededor de las luchas, también con nuestra propuesta electoral. Muchas gracias, Ana, por estos minutos que nos diste, que fueron un montón. Te agradecemos de corazón y en algún momento te volvemos a hacer el compromiso para seguir poniendo en el tapete todas estas cosas que son necesarias saber. Muchas gracias, Claudio, y a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, gracias. Muy bien. Estuvimos hablando con Ana Paredes Landman, espero haberlo dicho bien, que es legisladora en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de La Matanza.